Vamos a hablar de las organizaciones realmente centradas en las personas, que es de lo que llevamos hablando toda la jornada, pero con un modelo concreto que es el que nos va a presentar Ander Mimenza, responsable de Servicios de Transformación Organizacional y de Programa de Liderazgo Videra de EDE Fundazioa, al que le hemos pedido que nos explique la experiencia en la aplicación de culturas organizacionales con las personas en el centro, con mayor autonomía, colaborativas y con bienestar, un paradigma que puede ayudarnos a evolucionar en nuestro modelo de gestión. Cuando quieras, Ander, ¿Vale? 20 Muchas minutos. Gracias. Bueno, voy a sacrificar utilizar un PowerPoint y es porque quiero tener un diálogo con vosotras y vosotros. Es verdad que en el diálogo solo voy a hablar yo, pero va a ser un diálogo, ¿eh? Y de hecho, quiero comenzar con una metáfora y concretamente una fábula de un filósofo, Schopenhauer, y quiero que os imaginéis que sois porcoespines. Un día lluvioso y de frío. Y la única manera de sobrevivir es que nos juntemos. Pero tenemos pinchos. Si nos juntamos mucho, nos pinchamos. Y nos duele. Incluso nos podemos herir. Pero si nos alejamos, nos podemos morir de frío. Y yo os pregunto, ¿qué haríais? ¿Alejaros y moriros de frío? ¿O acercaros y moriros de dolor? La buena noticia es que realmente hay un punto equidistante. Y esto es lo que un poco pretendemos con el paradigma que os vamos a mostrar ahora. Las organizaciones están compuestas por personas, pero muchas veces la aproximación de lo que es una persona es un recurso humano. Y se nos olvida lo más importante, y es que las organizaciones están compuestas por personas y solo porque hay personas existen las organizaciones. Es verdad que cuando ya en la década de los 90 hubo una transición, ¿no? Incluso los departamentos de recursos humanos se pasaron a llamar de personas. Algunas organizaciones, por moda o por postureo, lo hicieron así y otras, de manera auténtica, lo incorporaron como una actitud, una filosofía de entender que las personas son el centro. Hoy en día podemos decir que hay una propuesta, el paradigma TIL, que evoluciona incluso esa aproximación. Cuando hablamos de paradigma TIL, lo siento, por cuestiones de tiempo no puedo explicar lo que es, así que es una buena excusa para investigar más allá de esta exposición. Lo que sí os puedo anunciar es que es un color, es en inglés, azul verdoso, no es un acrónimo, y hasta aquí puedo leer. Claro, cuando hablamos del paradigma TIL, y por qué lo traigo en este contexto de personas, organización, y es porque el paradigma lo que defiende es un modelo de organización, una cultura organizacional en donde las personas pueden alcanzar la plenitud. Luego explicaré qué es esto de la plenitud, porque hay gente que le puede sonar igual excesivamente espiritual. Y en parte lo es, pero también es cierto que es algo muy práctico. Pero por otro lado, también el paradigma lo que nos invita es a que cuestionemos cuáles son las estructuras de poder en las organizaciones, cómo son esos modelos jerárquicos que muchas veces lo que hacen es alinear a las personas. Es decir, cómo indagar en lo que podría ser espacios autogestionados. Luego desarrollaré más esta idea. Y por último, cómo no, le vamos a dar un sentido a lo que hacemos. Las organizaciones, cuando levantamos la mirada, somos capaces de identificar nuestro propósito. Es cierto que es un propósito evolutivo, no es un propósito estático, como cuando definimos nuestra misión, visión y valores, porque necesitamos adaptarnos al entorno. La gestión del cambio. El cambio no es una elección en los tiempos actuales. El cambio ya está ahí. Lo único que podemos elegir es cómo afrontar ese cambio. Si bien antes he dicho que ya desde hace décadas parece que hemos mejorado en las organizaciones, también creo, y desde nuestra experiencia acompañando a muchas organizaciones, que solemos adolecer, y voy a elegir dos ejemplos. Uno, las personas son recursos, y como sabéis, las funciones, una función de, cogiendo el modelo de la economía, una función de producción, tiene variables, la tecnología, el capital, y hay una variable que es las personas. Claro, pero fijaros, lo reducimos a una variable para que la función de producción la optimicemos. ¿Este es realmente el modelo de sociedad y de organización que queremos? ¿Queremos que las personas sean simples recursos
para optimizar y generar más utilidades a la propiedad? ¿O realmente las personas también son beneficiarias de la actividad de esa organización? Porque lo otro que también hemos detectado es que a veces las organizaciones, especialmente dentro de lo que es la economía social, pensamos que la causa, el impacto, los beneficiarios son las personas más importantes. Y muchas veces nos olvidamos que las organizaciones las componemos las personas. Por lo tanto, eso también nos interesa, incorporarlo como parte de la sociedad. No solo nos debemos a las demás personas, clientes, beneficiarias, sino que también a las propias personas de las organizaciones. El paradigma TIL lo que nos interpela es hacer esta mirada. Claro, y nos podemos preguntar cómo lo hacemos, ¿no? Porque, bien, nos queda claro que es un paradigma sobre todo es algo inspirador, pero luego ¿cómo lo hacemos? Y desde la EDE lo que hacemos, fundamentalmente con humildad, es acompañar a las organizaciones para que precisamente hagan esta reflexión. ¿Qué cultura organizacional tienes y hacia qué cultura organizacional quieres transitar? Aceptando que siempre vamos a tener que surfear en esto que llamamos el cambio. Es cierto que no tiene por qué ser el paradigma TIL. De hecho, hay una versión fuerte y una versión débil. La versión fuerte es que efectivamente transformamos la estructura, todos los procesos, las personas y cambiamos, como dando la vuelta al calcetín, a toda la organización. Nuestra experiencia nos dice que eso no es tan sencillo. Pero no importa porque existe la versión débil. Y no por ser la versión débil es la hermana menor del cambio. Y la versión débil lo que nos invita es a humildemente pensar dónde estoy y hacia dónde quiero caminar. Y os voy a dar algunas claves. Por ejemplo, ¿cómo podríamos transitar al paradigma TIL en una organización? Pues lo primero que podríamos hacer es preguntarnos si se da un entorno de seguridad. ¿Y qué es esto de la seguridad? Pues que las personas puedan realmente ser ellas mismas. Porque es un error pensar que las personas somos diferentes en nuestra casa y en el trabajo. Somos un todo. Y de hecho las personas tenemos proyectos vitales. Bueno, igual después de decir esto, habrá alguna persona que dirá, ¿y cuál es mi proyecto vital? Bueno, enhorabuena si esto también os sirve para haceros esta pregunta, ¿no? Las organizaciones tienen un propósito y las personas también tienen un propósito. Y las organizaciones perfectamente pueden ser un espacio en donde esos propósitos se imbrican. Esto de venir a trabajar por una retribución no se sostiene. Es cierto que también vamos a esperar algo más, no solo que mi propósito de vida lo pueda encarnar en una organización. Es cierto que yo necesito otras cosas. Necesito, por ejemplo, sentir que contribuyo y aporto valor. Esto es fundamental. Las personas, cuando estamos en un sistema, en una organización, lo que queremos es ser útiles. Queremos aportar. Independientemente del rol o función que tengamos dentro de la estructura organizacional. Claro, y la organización tiene que permitir eso. Y la organización se tiene que preguntar, ¿cuál es la contribución valiosa? ¿Cuál es el talento que tienen estas personas? Y si no soy capaz de verlo, como organización, tengo un problema. El problema no son las personas. Pero muchas veces lo fácil es decir, las personas no están preparadas, no están motivadas, no se implican, no se ponen la camiseta de la organización. Lo que hacemos desde nuestro modelo de acompañamiento es fundamentalmente interpelar a la organización como sistema para que se haga todas estas preguntas. Claro, cuando antes hablaba de seguridad y un espacio en donde las personas puedan mostrarse de manera más auténtica, también es cierto que si bien, por ejemplo, hubo una filósofa, Carol Gilligan, que hablaba de la ética del cuidado. Y ponía encima de la mesa, hace ya mucho tiempo, la importancia de las relaciones, la importancia de los diálogos emocionales. Y si bien para mí es una autora de referencia, también es cierto que cuando hablamos de seguridad tenemos que incorporar el concepto de seguridad psicológica, pero añadiendo un elemento, que es el desempeño. Es decir, en una organización no solo nos cuidamos porque las personas somos importantes, no solo hay un planteamiento o un acercamiento ético, que también lo hay,
sino no tenemos que olvidar que es una organización y que tiene que producir. Y por lo tanto ahí hay una relación entre el bienestar y el cuidado de las personas y, por supuesto, el desempeño. Y hablamos de estas cosas. Y esto es lo que hacemos con nuestro modelo. Generamos conversaciones que potencialmente pueden abrir un curso de cambio. Cuando hablamos también de autenticidad, uno de los aspectos más importantes tiene que ver con lo que llamamos la transparencia radical. A veces la transparencia radical, ya solo ponerle el apellido radical suena mal, ¿no? Suena como muy extremista. Pero, sinceramente, ¿qué tipo de conversaciones tenemos en nuestras organizaciones? ¿Qué grado de autenticidad, transparencia, qué espacio de seguridad que genera confianza fomentamos en las organizaciones? Y esto es lo que deberíamos preguntarnos. La transparencia radical se puede expresar, o la prueba del algodón, es cuando cualquier persona de la organización en un momento dado puede levantar la mano y decir, esto que estoy viendo no me parece bien, no me gusta, yo lo mejoraría de esta manera. Y que ese comentario llegue a cualquier lugar de la organización y no tenga represalias. En definitiva, de lo que se trata es, incluso, y lo digo porque probablemente muchas personas que estáis aquí, tenéis mucho estatus, privilegios y poder en vuestras organizaciones. Y la invitación es a que cuestionéis también eso. ¿Para qué? Para que haya un liderazgo más distribuido. La única manera de entender la colaboración, el trabajo en equipo, el coliderazgo, el famoso empoderamiento, que tanto nos gusta decir, ¿no? Que las personas sean autónomas y estén empoderadas, la única manera es que las personas que tenemos estatus, privilegios, los pongamos encima de la mesa y generosamente a veces nos desprendamos de ellos para que otras voces y otras personas que integran la organización se sumen a este carro que yo he llamado liderazgo distribuido o liderazgo compartido. Y fijaros que esto, ¿por qué le doy tanta importancia a la organización? Porque las personas tenemos que hacer algo también. Pero sobre todo lo que más nos está interesando ahora transmitir es que la organización tiene que hacer este trabajo. Tiene que generar el caldo de cultivo para que esto sea posible. Y de ahí, cuando acuñamos el término, por ejemplo, autogestión, en realidad no nos referimos solo a la autogestión en la microgestión, porque esto en desarrollo de personas gusta mucho, que las personas sean autónomas y por lo tanto, que bien, van a producir más y no voy a tener que poner a alguien que supervise su trabajo. Claro, pero no estamos hablando de eso. Obviamente la autogestión también tiene que ver con la libertad y la capacidad de yo decidir cómo hacer lo que tengo que hacer. Pero la autogestión sobre todo nos va a interpelar a los equipos, porque quien más o quien menos, todas las organizaciones generan estructuras en donde hay unidades de gestión, unidades de negocio, equipos de trabajo. Y la autogestión lo que viene a decirnos es qué modelo de gobernanza y de toma de decisiones queremos en este equipo. Obviamente, seguramente va a estar alineado con valores, con estrategias, con necesidades que tiene toda la organización. Pero el equipo es un agente nuclear que tiene poder de influencia, poder de cambio. Pero incluso cuando hablamos de autogestión, también nos referimos a poder participar en la gobernanza más colectiva. Y ya sé que aquí va a ser muy importante la estructura organizacional. No es lo mismo una cooperativa que una sociedad limitada, que una empresa familiar, pero cada cual, en su nivel, seguramente podrá hacer una revisión de cómo efectivamente todas las personas pueden coparticipar en estructuras de poder que probablemente la estructura a veces es tan alineante y tan jerárquica que no te deja que haya esos vasos comunicantes tan necesarios. Llegado a este punto, ya voy a ir acabando, muy probablemente nos preguntaremos, vale, qué bien suena y cómo lo hacemos. Me has dado algunas pistas, pero vale, en mi organización quiero hacer esto. Ojalá haya algunas organizaciones que digan, oye, esto del paradigma TIL me ha llamado la atención. Vale, ¿y cómo lo hago? Y es verdad que desde nuestra propuesta creemos sinceramente que la organización tiene que tomar una decisión adulta, madura, consciente,
con cierto sacrificio, porque como todo cambio, pues al principio cuesta, y tiene que ser la propia organización la que lo haga. Es verdad que en esto de la teoría del cambio siempre decimos el cambio tiene que estar avalado, al menos avalado, o promovido por la propiedad o la alta dirección. Es cierto, y a la vez creemos que esto requiere de una masa crítica y que las personas que constituyen la organización participen también desde la voluntad. Antes nombraba a Schopenhauer y era un filósofo que decía que lo que mueve a las personas es la voluntad. Y efectivamente, necesitamos que las personas con voluntad abracen este cambio, si eso es lo que la organización también quiere. Y para esto trabajamos con una figura que se llama agente de cambio. Me parece que muy estimulante, porque ¿cómo sería simplemente que os planteéis que una organización no solo está compuesta por estructuras jerárquicas y con roles formales, con funciones claramente establecidas, sino que existe algo llamado agente de cambio? Entendido agente de cambio como cualquier persona de la organización que tiene un estatus quizás no formal, pero lo tiene más informal, y que se le legitima para que pueda ser una persona que influya en esa transición cultural. Y esto es una de las cosas que más hacemos. Claro, y reconozco, y voy a hacer ahora un momento de minuto publicitario, reconozco que esto solo es posible si nos formamos. Y por eso le damos tanta importancia no solo a acompañar desde procesos de coaching, consultoría, facilitación, sino también necesitamos formarnos. Y no hay tanta formación sobre este tema. Y justamente por eso pues, la Universidad Mondragón y la Fundación EDE pues, vamos a sacar justamente un máster relacionado con esto del paradigma ágil. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas os forméis. No vale con delegar esto a los consultores externos. No vale. Yo recuerdo una vez haciendo una planificación estratégica, acabamos el proceso y me dijeron, Ander, por favor, presenta los resultados del plan estratégico a la Junta de Patronato. Claro, y yo me pregunté, ¿qué habré hecho mal? Que me lo piden a mí para que yo lo explique. Porque esto no va de que alguien de fuera te diga lo que tienes que hacer. Los agentes externos somos simplemente facilitadoras del proceso. Y os invito a que, desde esto que he defendido antes de honestidad radical, no he podido evitar deciros que, por favor, formaros, si no es con nosotras, con otros, pero por favor, es muy importante que os forméis sobre transición cultural, paradigma ágil o cualquier otro modelo, pero que le dé sentido a vuestros desafíos y retos. ¿Vale? Muchas gracias. Qué ricasco.